Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos al tiempo de el discipulado. A veces me confundo con el de la palabra del viernes. Bueno, vamos a esperar que las personas se comiencen a conectar para poder arrancar. Yo creo que tener tu regalado de Eugenia. Lo hago. Lo hago, claro, lo hago. Vamos a ver, A mí me ponen miles de trabas atrás. Bueno, Hay tres tipos de trabas. sí, que viene su mamá ahora, después dije no. Ya no sabes. bueno, vamos a orar, vamos a arrancar a orar. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros te damos gracias. A ti la gloria, Señor, a ti toda la honra, a ti todo el reconocimiento en esta noche, Señor. Nosotros nos presentamos, venimos a ti, Señor, en acción de gracias, como es debido, Señor, desde nuestro corazón. Agradecidos, Dios, por la vida, Señor, agradecidos por la salvación, agradecidos, Dios, por la gracia y el favor que has desatado, Señor, por causa de la obra magnífica, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. También el perdón, Señor, y la compasión por todo aquel que se arrepiente. En el nombre de Jesucristo, nosotros hoy, una vez más, Señor, pedimos que nos perdones en todo aquello, si hemos fallado, Señor, o si hemos sido omisivos, o alguna falla en nuestro carácter, Señor, cualquier pecado, Señor, negligencia. Nosotros te pedimos perdón en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y oramos, Señor maravilloso, para que la sangre poderosa de Jesús nos lave, Señor. Y el poder del Espíritu Santo, Señor, nos llene en esta hora, nos inspire. Señor, llena nuestra mente, Señor. Llena nuestro corazón, nuestra alma. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos en esta hora, Señor. Y oramos, Señor, también, poniendo este tiempo en tus manos, para que sea tu palabra, Señor, para que sea la verdad, para que sea una porción especial, Señor, una vianda especial del cielo, Señor, en esta noche. Seguir con esta obra de discipulado, Señor. Señor, capacitándonos, recopilando los elementos, Señor, y las herramientas para una mejor vida contigo, Señor. También fortaleciendo la capacidad de conocerte más a fondo, Señor, de andar en el Espíritu, de andar conforme a la verdad. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Bendigo a todos los hermanos que con disciplina, Señor, y diligencia, Señor, se presentan hoy a este espacio, Señor. Pido, Señor, que el poder del Espíritu Santo los toque, los llene, que se abra el entendimiento, que la palabra quede grabada en el corazón, Señor, y que esa palabra forje, Señor, produzca un fruto rebosante, abundante, para beneficio de mis hermanos, para la afirmación en la salvación y para beneficio también de todos aquellos a los que se les pueda compartir los tesoros celestiales en el nombre de Jesús. Te damos gracias, nosotros reprendemos, rechazamos toda trampa del enemigo, toda trampa de error, toda trampa de confusión y todo espíritu maligno que controla esto lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos en esta noche y lo hacemos para tu gloria y para tu honra, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amén. Bueno, buenas noches, mis hermanos amados, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo. Bienvenidos a este tiempo de oración, amén. Amén. Bueno, estábamos nosotros ya abordando el tercer rudimento. Hemos evacuado los dos primeros, el rudimento del arrepentimiento de las obras muertas y el rudimento de la fe en Dios. Y entramos en el tercer rudimento de la fe cristiana, de la doctrina de Cristo, que es la doctrina del bautismo, dice, la doctrina de bautismo, dice la palabra. Y les decía yo, hermanos, que se utiliza el concepto de doctrina, porque es una serie de elementos
que hacen parte de un solo evento, un solo evento. El evento del que estamos hablando, hermanos, es el evento de un nuevo nacimiento, el evento de una nueva naturaleza. Amén. Como está escrito en la palabra, que si alguno está en Cristo, cuando la palabra dice que si alguno está en Cristo, eso está en 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, o sea, es una verificación de que el que está incorporado en el cuerpo, cuando se dice si alguno está en Cristo, es que está incorporado en el cuerpo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La evidencia de que estamos en el cuerpo es una nueva naturaleza. Amén. Ya no hay cabida a la oscuridad, ya no hay cabida a un entendimiento antiguo, ya no hay cabida al pecado, ya no hay cabida a la maldición, ya no hay cabida a un corazón entenebrecido, es una nueva naturaleza. Y veíamos hace 8 días, hermanos amados, hace 8 días, veíamos 2 apartes de la palabra. La primera parte que vimos fue el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, donde una famosa enseñanza que le está dando el Señor Jesucristo a Nicodemo, donde le dice categóricamente que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y en Mateo capítulo 3 mirábamos cómo el profeta Juan no lo llama nacer, pero utiliza la palabra bautismo. Bautismo, que básicamente es lo mismo. El Señor habla de nacer del agua y el Señor habla de nacer del Espíritu. Juan el Bautista habla de bautismo en agua y respecto al Señor dice bautismo de Espíritu Santo y fuego, dice. Y fuego. Amén. Entonces, quiero que me busques allí, por favor, que no lo dejé anotado. El pasaje que dice, de un bautismo tengo yo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. De un bautismo he de ser yo bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla, dice. Para que entendamos. Lucas 12:50. ¿Cuál es? Lucas 12:50. Bueno, quiero que vayamos, hermano amado, quiero que miremos algo importante acá. En Lucas capítulo 12:50. 12:50, sí, gracias. Capítulo 12 de Lucas, versículo 50. Yo no lo dejé anotado aquí a la mano, pero ese pasaje lo tenía en mente antes de iniciar la enseñanza. Lucas 12:50. Bueno, perfecto. Dice la palabra allí. Vamos a leerlo desde el 49. Desde el 49 dice la palabra allí, hay un título que dice Jesús causa de división. Es curioso porque aún hoy, la iglesia de Cristo tiene un reto. ¿Cuál es el reto de la iglesia de Cristo hoy? Como iglesia, como cuerpo, como ente corporativo. Es mantener la unidad. Y hay doctrinas, hay conceptos doctrinales que son los que son susceptibles de generar ese tipo de divisiones. Por eso hoy hablamos de corrientes doctrinales dentro del cristianismo. Entonces usted puede ver el bautismo, o el anabaptismo, o el pentecostalismo, o el bautismo reformista. ¿Sí? Estamos hablando y cada una de esas corrientes doctrinales tienen conceptos que en muchos momentos o en muchos aspectos son divergentes. O sea,
son perpendiculares, tienden a chocar. Aquí la palabra me está diciendo que Jesús es causa de división. Amén. Y dice la palabra allí en el 49, dice: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. Ponga atención a esto, hermano, porque estamos hablando de la doctrina de bautismos, que tiene una serie de componentes. Hemos identificado 2 componentes: bautismo o nacimiento del agua. ¿Correcto? ¿En qué consiste? Es una intervención soberana de Dios en todo el proceso. ¿Dónde empieza la intervención de Dios? La palabra de Dios dice que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Entonces usted predica la palabra, pero es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Cuando el Espíritu Santo a través del evangelismo convence de pecado, recuerden que la palabra nacimiento viene de lo que significa en el hebreo engendrar, nacer, engendrar. Y sabemos que engendrar, cuando hablamos de engendrar, comienza desde lo que yo les explicaba biológicamente, desde el cigoto, la fecundación de dos células sexuales, femenina y masculina, que forman un cigoto. Bíblicamente, espiritualmente, estamos hablando de que cuando se engendra es porque la palabra ha sido sembrada en la persona. Y en muchas ocasiones hemos podido predicar acerca de la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar. El evangelismo se expande y el poder del Espíritu Santo es el que convence. Cuando usted analiza esta parte del convence, no es un convencimiento forzado, que algunas áreas doctrinales tratan de imponer, como si Dios, por encima del libre albedrío del hombre, produjera un efecto en el corazón del hombre. Eso es un error. Y no se contrapone a la soberanía de Dios, y no se contrapone a que es con Dios que logramos las cosas, de ninguna manera. Pero yo he explicado que Dios esencialmente hace la obra en nosotros, o en gran parte hace la obra en nosotros, o por lo menos la parte inicial, que es la que se consuma en el bautismo en agua, en el nacimiento en agua, proviene de un área inspirativa. O sea, Dios nos da argumentos contundentes, sólidos y avasallantes para entender que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Pero en nuestro libre albedrío nosotros decidimos si sí o si no. Para los que dicen que sí, ellos comienzan un proceso que se conoce como el proceso de una nueva creación, donde están incorporados estos elementos de la doctrina de bautismos. ¿Correcto? Entonces, el Espíritu Santo convence de pecado y ahí comienza a operar Dios. Ese convencimiento de pecado me lleva a un área preciosa que ya la miramos al comienzo de todo este estudio, que se llama el arrepentimiento de obras muertas. Esa inspiración por la palabra y por el Espíritu es la que me lleva a mí a arrepentirme de una manera tan notoria, tan eficiente, tan contundente, que me lleva a cumplir un acto de obediencia que al mismo tiempo es un acto profético, que es ir a las almas. Y se hace, ojalá en público, como lo hacía Juan el Bautista y como lo hacemos los pastores el día de hoy, que somos los que hacemos ese proceso de llevar la gente a las aguas. Nacimiento del agua es eso. Pero aquí comienzan ya, enlazado al arrepentimiento,
y en un proceso que me lleva a mí al final con la intervención ya sonora, ruidosa y caudalosa del Espíritu, a un nuevo nacimiento. Y es algo que tenemos que descifrar en este pasaje de la palabra, que va a ir el arrepentimiento. Usted sabe que no simplemente es algo que uno lo haga nominalmente, sino que tiene que ser profundamente del corazón, y está acompañado de un cambio de dirección, de una renuncia a obras antiguas y la aceptación a obras nuevas en mi vida. Un cambio de vida real, de acciones, y un cambio de vida respecto al pecado, y ya renunciar al pecado, a las obras antiguas, y dirigirme a una obra nueva de santidad, de obras en Dios. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que Él es causa de división y hace algo poderoso, que está en el versículo 50, dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y ahí empieza uno a mirar qué es lo que pasa. Porque si se trata de bautismos como tal, pues somos los que hemos identificado, él lo recibió por justicia, aunque no lo necesitaba, tenía que hacerlo por justicia, que era ir a las aguas, sin ningún pecado de que arrepentirse, pero lo hacía para poner la pauta para nosotros que somos sus súbditos y seguidores. Y recibe la investidura del Espíritu Santo en ese famoso pasaje cuando viene el Espíritu Santo y cuando el Padre dice del cielo: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo que confirma que esos dos elementos son esenciales y primordiales para aquel que quiere entrar al cielo. Para nosotros lograr decir, imagínense ustedes, esas son las palabras que el Padre dirá cuando entremos al cielo: he aquí mis hijos amados, he aquí mi Hijo amado, individualmente, cada uno de nosotros en quien tengo complacencia. ¿Qué despertó la complacencia del Padre? El proceso del nacimiento del agua y nacimiento del Espíritu, que es uno solo. Son consecuentes, son consecutivos, hacen parte de un mismo proceso. Ya el Señor Jesús ha hecho estos actos, pero él menciona en el capítulo 13 un nuevo bautismo. Entonces, ¿qué será ese bautismo? ¿Qué tendrá que estar ocurriendo simultáneamente a mis actos de arrepentimiento y al proceso? Dije yo que el proceso de las aguas es un acto de obediencia y un acto profético, que he dicho yo, y la palabra no lo inspira, que es un acto profético donde yo empiezo a desear desde el reino de los cielos que eso que pasó en las aguas ocurra en un escenario espiritual. Yo ser sumergido en el Espíritu Santo tan profundamente, tan consistentemente, que mi naturaleza cambie, mi corazón cambie, mi entendimiento se ha renovado y ya pueda ser yo considerado hijo de Dios, adoptado por Dios, de la genética de Dios, ciudadanía celestial. Amén. Amén. Pero hay algo que tiene que estar ocurriendo simultáneamente a mi deseo de que ese suceso sobrenatural ocurra. Yo tengo que estar ejercitándome en una serie de actos renuentes a la antigua vida, y de eso es lo que se trata aquí, de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Respecto al Señor Jesucristo, Él está hablando de un proceso de persecución, de agobio, que va a tener que Él tuvo que experimentar desde su llamado y ministerio hasta el evento de la cruz del Calvario, donde fue completamente destruido, fracturado y quebrantado, y que si usted va más allá, según el libro de Jonás, pudo haber sido un suplicio que continuó en las zonas profundas del inframundo, por decirlo así, y que cesó cuando apareció el espíritu de resurrección en las zonas profundas de la tierra, cuando el Señor es resucitado. O sea, un proceso completamente extenso, y tiene sentido porque es algo que le está hablando aquí respecto a una división familiar. Algunos estudiosos llaman a todo este proceso un proceso de muerte.
o un bautismo de muerte, que está inmerso, no lo menciona así el Señor, pero así ha sido catalogado, un proceso de muerte donde usted entra simultáneamente a su arrepentimiento, simultáneamente a la intervención del Espíritu Santo cambiando su naturaleza. Usted está incursionando en un bautismo de muerte, de machacamiento de su antigua naturaleza, de su antiguo pensamiento y de su carne, que eso es lo que se conoce como eso tiene muchos nombres en la Biblia: la casa del alfarero, el Getsemaní de cada uno de nosotros, pasar por el mortero de Dios, donde Dios tiene que machacarnos y cincelarnos. Y Dios va a utilizar todo lo que esté a su alcance y en nuestro entorno para que así ocurra. Aquí el Señor está hablando del primer precio, o de uno de los primeros precios que tenemos que pasar, o las primeras tribulaciones que tenemos que pasar para que ese evento ocurra. Para que ese evento ocurra. Y es la división familiar. Los primeros que se levantan contra uno son los de la propia casa. Ninguna persona puede decir que se convirtió en el seno de una familia católica o en el seno de cualquier otra religión a Cristo y la familia le extendió los brazos o lo felicitó o hubo un derroche de alegría de parte de la familia. Nunca pasa así. Siempre la familia va a ver eso como una causa de fisura, de fractura familiar. Y aquí está retratado. Dice, estoy hablando de esto, dice el Señor, ¿por qué os digo esto? Entonces él dice, él revela, ¿usted cree que he venido a traer paz? No, he venido a traer división. Ese es un precio que la persona va a tener que pagar y que va a empezar a hacer el proceso de machacamiento, de trituramiento de la carne y de la antigua vida. ¿Dónde está Josué? ¿Está escuchando, güey? Bueno, perfecto. Bautismo de muerte, que es todo el proceso que el Señor, que el Señor nos pautó. Ahora miren lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Versículo 5 dice lo siguiente. Colosenses 3, versículo 5. Miren lo que dice el Señor, o lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo. Dice, hay un título que dice la antigua vida y la vida nueva. Sí. La vida antigua y la nueva. Está haciendo un antes y así como el Señor partió en los tiempos, también la intervención de Cristo me habla de un antes de Cristo y una nueva vida en Cristo. La antigua criatura, la nueva criatura. Yo se lo voy a resumir en una sola frase, pero aquí la palabra nos entra a zonas muy específicas del ser machacado, que comienza con una persecución en mi entorno social a la que yo tengo que sobrepasar, la que debe servir para empezar a demoler la antigua criatura, pero irá manifestándose mucho más notoriamente cuando el Espíritu Santo produzca en mí fruto del Espíritu y una nueva naturaleza. Aquí en el capítulo 3 yo la resumo en una sola frase que es: a la antigua criatura le es fácil pecar. Es muy fácil pecar. Antes de la intervención de Cristo en su vida, a través de los bautismos de la nueva naturaleza, para usted le era muy fácil pecar. Extremadamente fácil pecar. El cambio es cuando usted pueda determinar que es un cambio satisfactorio, es porque ya usted pasa al plano de aquel que le es muy difícil pecar. Cuando usted le es difícil o muy difícil pecar, usted ya puede estar hablando de una renovación de su vida, una regeneración de su vida. Pasado de una antigua vida a una vida nueva. Amén. Y aquí dice la palabra, hermano, en el capítulo 3 de Colosenses. Dice, versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros.
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Si fuera tan, yo no hago nada y Dios hace todo, me quedo sentado a que Dios haga todo, no estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando. No estamos entendiendo. Dios necesita en nosotros una parte activa en esto. Ese es el morir. Y eso es lo que hace parte de este componente del bautismo de muerte dentro de todo este proceso. Muerte a la carne. Haced morir. Está hablando de un acto que nos corresponde a nosotros. Haced morir nosotros, lo terrenal en lo terrenal. Y dice el versículo, dice que en versículo 7, que era lo que nosotros andábamos en otros momentos, en otro tiempo. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto ya es la disposición que nosotros debemos tener para que el Espíritu Santo haga la obra. Amén. Todo eso hace parte de ese mismo proceso. No puede uno tomar uno de estos elementos y aislarlo y solamente cumplir ese, que es lo que peligrosamente pasa mucho en la iglesia cristiana. Personas que se quedan en una fase primaria del arrepentimiento y un acto protocolario del bautismo en agua. Pero esto es un tropiezo o un error que es incentivado, que es promocionado. Diría yo que eso en la mayoría de momentos por una ingenuidad o un desconocimiento de la verdad total. Y la persona queda en ese punto. Pero realmente, hermano, nosotros necesitamos poner en práctica todo el componente. La obra, permitir que Dios haga una obra sobrenatural de un nuevo nacimiento por nuestra disposición y decisión de que Dios lo haga, y nosotros hacer morir lo terrenal en nuestras vidas permanentemente. O sea, es un proceso intensivo, es un proceso exhaustivo, por decirlo de esa manera, donde se necesita mayor diligencia, donde se necesita de manera muy notoria una parte de disciplinaria en nuestra vida que nos lleve a un resultado de la mano de Dios llamado el nuevo nacimiento, la nueva criatura. Entonces, ¿está ahí metido eso allí? Estoy experimentando simultáneamente a un nuevo nacimiento, una extinción, una muerte de lo antiguo. Romanos 8 también nos ilustra esta parte. Simultáneamente a un versículo 13, creo que es. Vamos a leerlo desde el 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí está hablando claramente del proceso regenerador y total del Espíritu Santo en nuestra vida, que culmina de hecho con la transformación de nuestros cuerpos conforme a lo que está explicado en la primera carta de los Corintios capítulo 15. Pero pongámosle atención a este versículo 2, dice: así que, hermanos, deudores, vuelve y nos habla de lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros tenemos que actuar.
así que hermanos, deudores somos no a la carne. ¿Qué es hacer morir lo terrenal? No ser deudores a la carne. No se trata de flagelarnos, de darnos palo. No se trata de hacer ayuno de 200 días. No, lo de irnos a una abadía en un monte alejada para doblegar lo terrenal o lo carnal. No. ¿Cómo se machaca esencialmente la carne? No haciéndole caso a la carne. Es una resistencia permanente a la tentación. Aquí lo dice, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. Matar la carne no debernos a ella. Ahí pierde su eficacia, su poder, la capacidad que hasta antes de conocer a Cristo tenía la carne. Ahí comienza a menguar, a ser destruido. Y me hace acordar de una película, siempre pongo este ejemplo, una película donde los anuncios los anuncios publicitarios gigantes que se ven por las carreteras tomaban vida y comenzaban a perseguir a la gente, a aplastar los pueblos. Entonces, a alguien se le ocurrió en la película, pero no creen que la finalidad que busca un anuncio publicitario es que se le ponga atención. Entonces decidieron todas las víctimas no ponerle más atención a los anuncios publicitarios. Y comenzaron a morirse, a caerse, porque ya la gente no les ponía atención. ¿Qué se hace con la carne? No hay que ponerle atención. No somos deudores a ella. Ya no tiene nada que cobrarnos a nosotros. Ya no tiene dominio ni autoridad sobre nosotros la carne. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. O sea, ella no nos manda, ya no es la que nos doblega. Es como cuando usted ha superado un bullying, por ejemplo. Usted se envalentonó y le cascó a todos. No estoy diciendo que ahora vayan y le casquen a los que hacen bullying. Para poner el ejemplo, es como el que se emancipa de ese maltrato. Usted se emancipa del dominio de la carne. Deudores ya no es deudor a la carne, ya no es la que manda en su vida. Y usted tiene que vivir en esa dimensión. Allí está usted matando lo terrenal. Dice, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, en versículo 13, moriréis. No se sale del estado de muerte. No está operando la doctrina de bautismos en su vida. No, ni siquiera ha empezado. Dice, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, no es solamente no ponerle atención a la carne, ni ser deudor a la carne, sino que en mi vida sea notorio que hay un nuevo dueño y alguien que manda, que se llama el Espíritu. Por eso, cuando hablamos del acto profético de las aguas, cuando usted cumple ese proceso, hay algo que se vuelve absolutamente indispensable, y es orar con intensidad y con fe para que eso que ocurrió en las aguas ocurra en el Espíritu. Venga el Espíritu y lo rebose, lo llene, lo inunde en su vida. Y la inundación del Espíritu la que reemplaza el antiguo gobierno de la carne. Y si eso pasa, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Renuncio a la carne, pero también acepto el dominio del Espíritu. El que solamente renuncia a la carne le va a volver a vencer. Porque no hay un cambio de dueño. No hay en su vida alguien presente que de manera real doblegue la carne. Se puede llegar en un acto religioso a decir, voy a pelear contra la carne, que es lo que hacen monjes, monjas, abadías, monasterios, gente religiosa. Vamos a ganar la carne en mis fuerzas. No, la carne lo va a destruir. Pero si el Espíritu está en su vida, en la dosis necesaria, entonces no solamente la carne se va a opacar, no solamente la muerte en su vida desaparecerá, la muerte eterna, la muerte de su alma prevalecerá, sino que vivirá por el Espíritu. Y en ese proceso, evidentemente la que se está muriendo, o el acto de muerte sobre la carne, que fue por la que el Señor Jesús machacó en la cruz del Calvario. Por nosotros, ahí está el poder. Ahí hay una destitución de la carne desde la cruz del Calvario. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya estamos hablando de la primera característica de un nacido de nuevo.
guianza del Espíritu, dominio del Espíritu. Y sigue diciendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar ahora otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ya tenemos una genética, tenemos una identidad, tenemos una herencia en Cristo celestial, nuevo nacimiento, nueva naturaleza. Y sigue diciendo, es nuestro Padre, el Dios es nuestro Padre. Hemos cambiado de casa, hemos cambiado de paternidad. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como quien dice, el que es hijo de Dios lo sabe en su espíritu. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, vuelve y menciona el padecimiento. Juntamente con el bautismo bautismo de muerte. O sea, ocurre simultáneamente bautismo de agua, arrepentimiento. O sea, las aguas confirman nuestro estado de pecador arrepentido. Simultáneamente empieza a haber un bautismo de muerte, padecimiento juntamente con Cristo y la intervención del Espíritu Santo en el bautismo del Espíritu, que culmina, como lo mencionamos en los versículos anteriores, con una nueva naturaleza, una nueva identidad. Amén. En Cristo Jesús, con nuestro Padre. Si padecemos también juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, como dice la palabra. Lo que quiere nacer tiene que morir primero. ¿Correcto? Ahí estamos viendo, hermano, toda la operación de la doctrina de bautismos. Y la palabra también nos habla del bautismo de fuego. Si somos técnicos en lo que la palabra dice, pareciera que no corresponde a un bautismo obligatorio, porque el Señor dice, del agua y del Espíritu hay que nacer. Podríamos en ese sentido separarlo. Y así como lo que proviene del Espíritu ocurre de una forma desde nuestro marco terrenal, o sea, con una renovación del entendimiento de nuestra mente. También es un acto sobrenatural en el sentido en que no es normal. Nuestra reacción es el poder de Dios doblegándome. Y yo lo voy a explicar desde mi propia experiencia. Cuando a mí me pasó algo particular y es algo excepcional, no lo puedo volver una regla. Y es que yo recibí bautismo del Espíritu primero que bautismo del agua, como el apóstol Pedro. Pero fue porque la iglesia donde yo estaba, esperaron mucho para reunir mucha gente para bautizar, y en ese proceso yo recibí el bautismo del Espíritu. Después fue bautizado en agua, porque tenía que ocurrir. Pero mi papá espiritual me insistió, desde mis primeras etapas en la iglesia, que yo tenía que pedir el Espíritu Santo en mi vida hasta que Dios me cambiara. Es una explicación bastante sencilla y que requiere de mucha fe. Mucha fe, porque tiene uno que alejar la visualización del momento. Porque hay un problema, hermano, y es que somos personas con una mente poderosa. El cerebro y las emociones son cosas que pueden ir más allá de lo que el hombre puede entender y concebir. Entonces, visualizar las cosas del reino bajo nuestro criterio es inadecuado, no es bueno, o sea, puede llegar a ser una dificultad, un tropiezo. Más bien, cuando usted ora, debe dejar que Dios lo sorprenda. Entonces yo empecé a orar, hermano, porque el Espíritu Santo me cambiara mi vida, me le hiciera nacer de nuevo. Y dejé de imaginarme cómo iba a ser. Pensé en algún momento que de pronto Dios lo iba a hacer por fases.
Pero en medio de todo ese proceso, ahí llegó el tío. En medio de todo ese proceso, ocurrió un sábado, me acuerdo bien, yo estaba llegando a la iglesia, unos hombres de Dios me tomaron, ellos me dijeron que sentían que tenían que orar por mí, y ellos comienzan a orar por mí, y hay una cosa impresionante que cae sobre mi vida, impresionante, me doblegó, peso de gloria muy fuerte me doblegó, yo duré más o menos unos 45 minutos en el piso, no me podía parar, tembloroso, y yo quedé consternado con todo este asunto. No logré entender en ese momento lo que pasaba, pero con el pasar de los días me comencé a dar cuenta que todos esos deseos reprimidos, esos síndromes de abstinencia de mi carne, empecé a ver que no estaban. Y hubo algo que me dijo que yo había nacido de nuevo, y era que cuando examiné mi capacidad de rencor y resentimiento, me di cuenta de que era inexistente. O sea, me volví una persona que le era imposible odiar o imposible cogerla contra alguien. Y entendí ese día que Dios me había cambiado mi naturaleza. Aquí lo que está diciendo acá la palabra. Recibí el espíritu de adopción, recibí el espíritu de Dios y el espíritu de Dios comenzó a hacer el día de mi vida y recibí la identidad del Hijo. Entonces estamos hablando de que la experiencia me lleva a entender mejor lo que la palabra dice. Yo pienso, hermano, que una intervención real del Espíritu generalmente está acompañada de un fenómeno sobrenatural, donde yo siento que una gloria viene y revuelca mi vida. Muchos doctrinantes, predicadores le van a decir que no. Yo le diría a ellos que más bien revisen qué tanto el Espíritu Santo ha venido a revolcar su vida. Porque es que de verdad el peso de gloria es algo que sacude a cualquier hombre, hermano. La palabra de Dios, el fuego de Dios, ¿quién lo resistirá? Dice la palabra. ¿Quién podrá soportar la presencia de las llamas eternas? Eso lo dice la palabra, hermano. El peso de gloria es algo muy tremendo, hermano. El peso de gloria descoyuntó la pierna de Jacob. El peso de gloria deja una marca, hermano. El peso de gloria llevó a que cayera de bruces Pedro en una barca diciendo: apártate de mí que soy hombre pecador. El peso de gloria posó sobre los 120 del aposento alto y no fue en cualquier momento. Y también cayó sobre la casa de Cornelio. Hay un suceso sobrenatural, hermano. Y usted debería experimentarlo. Y tiene obviamente que estar acompañado de un cambio real de corazón y de mente. Eso es el nuevo nacimiento. Ahí usted entiende que Dios empezó a guiar su vida. Ahí usted entiende lo que Dios ha estado haciendo en su vida de verdad. Y cuando eso ocurre, esa batalla de la muerte de la carne ya se vuelve más fácil de llevar. Está tan doblegada, no que se acabe la lucha contra la carne, porque todavía batallamos con eso, pero se vuelve mucho más prominente el dominio sobre eso. Y entre más esté la presencia del Espíritu en su vida, más. Amén. Vamos a parar allí, mi hermano. Y lo voy a invitar a que usted se quede reflexionando todo este tiempo en eso. Uno tiene que ser una persona de una permanente evaluación en su propia vida. Introspección, evaluación, autocrítica, si es necesario. Voy a dar una pauta para hablar del bautismo en fuego, que lo hablaremos mejor dentro de 8 días o en la próxima sesión. Y también lo voy a equiparar a una experiencia, a lo que yo entendí ya en la experiencia, lo que es un bautismo de fuego, que puede tener diferentes facetas el bautismo de fuego. Pero viene también ya cuando el Espíritu llena su vida, lo domina, lo más probable es que, porque el Espíritu Santo es el poseedor de la unción y del fuego. Entonces, si usted ha recibido la unción, es muy posible que el fuego también venga con la unción.
Pero eso lo hablaremos la próxima. Eso se llama el bautismo de fuego. Amén. Yo sé que lo que hoy he hablado, muchas cosas usted no las sabía, pero denle la gloria a Dios. Amén. Y no se le olvide, medite en ellas. Y pídele a Dios que usted las viva en su propia vida. Eso es el cristianismo, hermano. Real. Amén. Una reproducción de Cristo en nosotros real. Vamos a orar, hermano. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y bendecirlo a usted, y que ojalá esta palabra sea provechosa para usted, que usted vaya a la medite y la ponga en práctica. Amén. Y para usted y para los suyos. Amén. Ahora. Bueno, Padre poderoso, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, te alabamos, te bendecimos y glorificamos en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos, Señor, y pido que la palabra que hoy ha sido emitida, esta enseñanza, precioso Rey, sea provechosa para ellos y sea clara en su mente, claro en su corazón. Cualquier confusión sea disipada, Señor, y de un fruto rebosante y abundante en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos para tu gloria. Señor, te pido, Espíritu Santo, que intervengas en ellos y produzcas masivamente hijos de Dios, Señor, para ellos y los que han de venir a nuestras casas y los que han de ser añadidos al cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Y para ellos y para su descendencia y sus hijos en el nombre de Jesús. Así sea, que ninguno se pierda, sino que todos accedan a la vida eterna en el nombre de Jesús. Señor, todo tropiezo, toda retaliación y venganza, furia de las tinieblas, la atamos y la echamos a la misma en el nombre de Jesucristo. Bendecimos tu nombre en esta noche, alabándote y glorificándote por el poder que hay en ti, Señor, para tu gloria y honra. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos mañana en la enseñanza bíblica del viernes, amén. A las 6 de la tarde. Ojalá usted aparte el tiempo una media hora antes de esa y usted en su casa alabe al Señor, amén. Métase en oración y alabe al Señor. Y a las 6 usted ya está bien enchupadito con Dios para escuchar la palabra. Dios les bendiga. Mañana la enseñanza acerca de las 4 dimensiones de la estatura, de la envergadura del Señor Jesucristo. Amén. Con eso cerramos el tema de lo que hemos estado hablando en los viernes. Dios les bendiga. Amén, amén. Amén. Llevaron la bolsa para allá y no